Qué gusto, bienvenidos a Lecciones de Esperanza, este espacio donde juntos abrimos la palabra de Dios, disfrutamos de la cercanía de Dios a través de este libro maravilloso que es la Santa Biblia y juntos podemos aprender cada día cómo estar más cerca de Dios y cómo hacer que alguien más pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Para ese su servidor Gabriel Moreno, es un momento de alegría, de mucho gozo estar nuevamente con ustedes aquí en Lecciones de Esperanza. Hoy estaremos trabajando la lección número 4 de nuestra lección de escuela sabática, que tiene por título Defendamos la verdad. Y hay un versículo interesante que se nos presenta allí como versículo para reflexionar durante la semana. Y ese versículo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Allí se nos dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe? A lo largo de los años de la historia de la humanidad, el enemigo ha perseguido cruelmente y despiadadamente a los siervos de Dios. Pero aún en medio de esa persecución, Dios ha tenido personas que se han mantenido fieles y no han dejado que ninguna situación, por adversa que parezca, los desvíe de su compañía y de su fidelidad al Dios de los cielos. Su sacrificio se ha convertido en una inspiración para nosotros. Su fidelidad en el momento de enfrentar las dificultades y aún la muerte también es algo que hoy en día nos sigue animando a nosotros, que así como Dios los sostuvo a ellos, nos podrá sostener a nosotros. En ese momento es donde somos desafiados a razón de nuestra fe en nuestro Dios y mantenernos fieles sin renunciar a ese regalo maravilloso que Él nos ha prometido a nosotros, que es la vida eterna. Y mis queridos, cuando miramos la historia bíblica especialmente, nos damos cuenta que hubo un momento de una persecución férrea, supremamente fuerte en la Edad Media. Y es un tiempo que no es cuestión del azar, estaba predicho. Cuando leemos el libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 23 al 25, encontramos que allí se nos dice en la palabra de Dios. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y trillará, y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a los 3 primeros reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Allí se habla de esta persecución de un pueblo que trataría de destruir, dice aquí la palabra de Dios, un imperio que trataría literalmente, como dice aquí, de quebrantar y pensar en hablar cosas contra el Altísimo. Ese periodo que describe este libro de la Biblia, el libro de Daniel, es un periodo que comenzó en el año 538 después de Cristo. Es periodo que menciona aquí tiempos y medio tiempo. Es el mismo tiempo que presenta el libro de Apocalipsis de 1260 días, que para el caso profético equivalen a 1260 años. Y es un periodo que, como les decía, comenzó en el 538 después de Cristo, cuando cae el último de los pueblos bárbaros, que son los ostrogodos. En ese momento, un emperador romano, que tenía por nombre Justiniano, le da la autoridad o declara como jefe supremo religioso de Roma a un papa, en ese momento el Papa Virgilio. Arranca entonces en el 538 y viene a finalizar en el 20 de febrero aproximadamente de 1798, cuando un general del ejército francés, el general Berthier, toma preso al Papa Pío VI, allí en la sede en ese momento del gobierno religioso de Roma, y lo lleva preso a Francia. 1260 años donde ese imperio, Roma, en ese momento la Roma papal, de manera fuerte persiguió, asesinó a los cristianos, los torturaba buscando la manera de que ellos renunciaran a su fe, pero nunca funcionaba eso. En contrario o en oposición a eso, lo que sucedía era que esos cristianos eran dispuestos a entregar su vida, y muchos que no habían conocido, al conocer esas historias, se animaban ahora a conocer de Dios y a buscarlo también. Pero Dios nunca deja solo a su pueblo. Cuando tú y yo miramos el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 6, mira lo que nos dice. Dice que Dios tenía preparado algo. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí fuera sustentada por 1260 días. Y ahí aparece, como les mencionaba, esta fecha, un periodo profético que nos muestra que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y que para el mal Dios también tiene una fecha de caducidad. Un tiempo que el enemigo tuvo la oportunidad de perseguir, de hacer su daño, pero venía Dios a liberar a su pueblo, a mantenerlos fieles y también a mantener su verdad y su luz presente para todos los hombres.
Apocalipsis 14, cuando leemos también allí, Apocalipsis 12, 14 nos dice: y se le dieron a la mujer 2 alas, como alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Hablamos nuevamente de la misma frase que aparecía en el libro de Daniel, capítulo 7, 25, haciendo referencia a esos 1260 años de persecución, pero donde Dios también sostuvo a su pueblo, donde Dios siempre mantuvo hombres y mujeres que fueron fieles, así como lo fueron los discípulos, así como lo fueron los profetas, y así como Dios espera que tú y yo podamos ser fiel hoy a Él. En relación a esto, el libro de Judas, cuando leemos allí en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 3 al 4, mira lo que nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente, y mira la razón, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Allí se nos invita a mantenernos fieles a Dios, fieles a los principios que Él nos ha dejado, que la palabra de Dios sea la guía única de nuestra vida. Así que qué interesante saber que Dios ha dejado una palabra que es lo más seguro que podemos seguir. Los seres humanos cambian de opinión, las instituciones también, pero Dios es eterno, su palabra es eterna como lo es Él. Y en esa época donde se infiltraron dentro de la iglesia cristiana ideas paganas, ideas mundanas, y empezaron a minar la fe de muchas personas, Dios siempre ha mantenido personas. Y algunos de ellos, porque son muchos los que en la Edad Media se levantaron para mantener la luz del Evangelio firme, fue por ejemplo un hombre muy conocido como Pedro Waldo, que fue el pionero del movimiento de los valdenses. Un hombre que siempre mantuvo en algo junto con su movimiento dos pilares claros. Uno, la Biblia es la única regla de fe para los cristianos. Por encima de lo que digan las instituciones, por grandes que sean y por mucho que sea su reconocimiento, siempre la Biblia será primero. Y lo segundo es que no existe un mediador diferente a Jesucristo. Nadie más puede acercarnos al Padre, como lo dijo, sino solamente Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Se mantuvo fiel y resultado de esa fidelidad buscaron perseguirlo a Él, a su movimiento. A muchos de ellos los asesinaron, ¿verdad? Pero el valor de esos valdenses que llevaban la palabra de Dios de manera, por decirlo así, sutil en diferentes ámbitos de la sociedad de ese momento, ellos tomaban porciones de la Escritura, la transcribían y le iban entregando a personas que ellos veían que eran muy abiertos a recibir la verdad de Dios tal cual como está en la palabra de Dios. Predicaron de esa manera a riesgo de su vida, mantuvieron la luz, defendieron la verdad ellos. Y el valor de ellos inspiró a otros hombres, por ejemplo, como Juan Wycliffe o como John Huss, quienes se mantuvieron también fieles. Algunos de ellos llevados a la muerte por fidelidad a Dios. Si recordamos algo de Wycliffe, fue la persona que Dios utilizó para transcribir la Biblia al idioma inglés y de esa manera abrir la verdad de Dios para que otras personas pudieran tener acceso a ella. Él decía, no puede ser que solo una persona tenga acceso a ella, y de esa manera, al abrirla en ese idioma inglés, se dio la posibilidad de que muchas personas en Inglaterra y en otros países pudieran acceder al mensaje de Dios a través de su santa palabra. Y cuando hablamos de Hus, fue un hombre que aunque su comienzo fue un comienzo humilde, Dios lo preparó, estudió, recibió becas para estudiar teología, pero luego de estar en una posición de liderazgo en la Universidad de Praga, se da cuenta que las creencias de la Iglesia Popular en ese momento no eran acordes a la palabra de Dios. Así que él se enfoca en mantener la Biblia como guía para él, y pues a razón de eso también es perseguido. Pero mis queridos, aunque ellos fueron perseguidos, aunque ellos fueron asesinados en algunos casos, en el caso de Hus, mis queridos, que murió en una cárcel donde fue prisionero por no retractarse o por no renunciar a su fe, Dios lo sostuvo. Dios sostuvo a esos hombres, manteniendo la luz en la Edad Media, la luz del Evangelio brillando con fuerza, con seguridad para sus hijos. Necesitamos valor para eso. De hecho, cuando miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 28 al 32, allí encontramos lo siguiente. El apóstol Pablo le da un mensaje a sus cristianos, a su grupo de amigos, y les dice lo siguiente, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Es lo que le dicen a ellos, los querían detener de predicar el mensaje. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre inocente de ese hombre. Respondiendo Pedro les dijo a las demás personas junto con los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa premisa mantuvo a los fieles cristianos de la primera iglesia apostólica en la Edad Media, y es la premisa que debe mantenernos a nosotros también hoy.
ser fieles a Dios por encima de cualquier persona, por encima de cualquier institución. En el libro Apocalipsis encontramos en un mensaje bien importante para los fieles de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, el libro Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, encontramos que se nos dice: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. El valor que tuvo Jesús, el valor que tuvieron los profetas, el valor que tuvieron los primeros apóstoles, el valor de los pioneros o de los reformadores de la Edad Media, es un valor que Dios puede darte a ti, en tu universidad, en tu comunidad, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Que la gente pueda ver hombres y mujeres fieles a Dios, que conocen la verdad, que sostienen los principios de la verdad y para quienes Dios es el centro, Señor, y ese Dios los va a sostener, como lo sostuvo a ellos en su adversidad, que aún entregando su vida morían tranquilos y seguros. Porque así como en Cristo, en la cruz, para Satanás había sido una victoria, pero realmente la victoria fue para el cielo en la cruz, estos hombres en la hoguera y donde eran asesinados daban triunfo y victoria al reino de los cielos. Y aunque las personas no reconocieron su valentía, el cielo sí. No solamente la reconoce, está registrado en la historia, sino que también tendrán recompensa en el reino de los cielos. Mis apreciados, el libro de Salmos, capítulo 19, 140, nos recuerda la visión que tenía el salmista acerca de la palabra de Dios. Allí encontramos que se nos dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Era la expresión también que tenía Jeremías cuando hablaba de la palabra de Dios, hablaba de lo deliciosa que era para él. Estas personas no solamente se dejaron transformar por la palabra de Dios, sino que ahora, transformados, la compartieron de todas las maneras que era posible. La fidelidad, el amor por la palabra de Dios, la seguridad que tenían en que lo que Dios dice siempre se cumple, ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia. Los ha animado y los ha fortalecido porque creen a cada una de las promesas de Dios. Quiero compartir 2 promesas para ti que te pueden ayudar a sostenerte, tal vez si estás pasando algún momento en el que tu fe está siendo probada. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, ya que fiel es aquel que ha prometido. Y Juan 14:19 nos dice: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Podemos morir en esta tierra, pero tenemos recompensa en el cielo. Así que los apóstoles se mantuvieron y defendieron la verdad, los reformadores también. Y hoy es tu momento y mi momento, para que juntos, sea presencialmente, a través de las redes sociales, con amor y con cariño, defendamos la verdad de Cristo. Levantemos a Jesús para que muchos puedan conocer que Él viene pronto y que tiene un plan para ellos también. Un abrazo grande, Dios te bendiga inmensamente y permíteme orar por ti en este momento. Buen Dios, gracias por cada persona que está viendo y escuchando este contenido. Pueden tener luchas, acompáñanos en esas luchas. Señor, que tu palabra pueda ser la fuente de su seguridad. Que nada pueda hacer que renuncien al gran amor que tú tienes por ellos y al gran plan de bendición y de eterna que tienes preparado en el reino de los cielos. Que tu paz sea una realidad con ellos. Sosténlos siempre y permítenos ser instrumentos para que tu verdad brille y defenderla en los entornos que nos coloques. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Un abrazo grande, te esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.